Seguimos con pruebas de confianza y el día de hoy vamos a estar en la segunda parte del capítulo 17 y vamos a entrar también a la primera parte del capítulo 18. Bastante material que recorrer juntos, pero estoy súper emocionado para estudiar la palabra de Dios contigo el día de hoy. ¿Por qué no te vas ahí acomodando y buscas Génesis 17, versículo 15? ¿Ok? ¿Qué les parece si oramos? Señor, te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de una vez más estudiar con mis hermanos las Escrituras, Padre Santo. Que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo traiga convencimiento, Señor. Traiga una recarga a nuestro corazón y a nuestras almas, Padre. Tú háblanos el día de hoy, Padre Santo. Ponemos este servicio en tus manos. Amén y amén. Si ya está ahí, diga, I got it. Bien. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, o Sarai está bien, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia, y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Esta conversación se inicia en el capítulo 17, en el cual Dios está confirmando su pacto con Abraham, la promesa que venimos persiguiendo desde el capítulo 12. Pero ahora, a mitad de conversación, hay un giro. Ahora Dios está hablando con Abraham acerca de lo que hará con Sara. Al arranque del capítulo 17, Dios se le aparece a Abraham y le dice 3 veces, yo haré un pacto contigo. Versículos 2, 4 y 7. Pero ahora en el 15, Dios empieza a enfocarse en el resto de su plan, y esto es a través de Sara también. Iniciamos viendo el mismo patrón. Hay un cambio de identidad. Se recuerdan que el domingo pasado Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchos. Y ahora ya no será Sarai o Sarai, ahora será Sara. Y Sarai significa mi princesa. Sara significa princesa. Vemos ahora una cualidad más plural. Ya no será solamente princesa de Abraham, ahora será princesa de muchos, madre de muchas naciones, nos dice la Escritura. Aprendemos que Dios siempre tuvo a Sara en el plan del pacto. No era Agar. Si recuerdan, algunos capítulos atrás estudiamos que Abraham, más bien Sara, se desespera un poco, no ve que pronto va a tener un hijo y que no se va a cumplir el pacto y la promesa a través de ella, así que ofrece una opción, una opción que es un poquito rara. Es decir, yo tengo una sierva, ¿sí? ¿Qué tal si mejor tienes un hijo con ella? Y todos sabemos lo que sucedió con esta decisión, pero ese no era el plan de Dios. Sara siempre estuvo en el corazón de Dios. Sigamos leyendo. Dice el 17: entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo su bendición. Aquí vemos cómo Abraham responde físicamente, se postra al suelo, pero algo sucede, se ríe en su interior, incrédulo. Él responde físicamente, pero en su corazón hay duda. Él responde, pero hay duda. ¿Y saben por qué? Porque hay un desenfoque. Abraham se desenfoca por un momento y se le olvida que el arranque de esta conversación, Dios le dice, yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso, capítulo 1. Se desenfoca totalmente de eso y pone los ojos en Él. Se le olvida que está hablando con el Dios poderoso y ahora se enfoca en el yo. ¿Acaso yo podré tener un hijo a los 99 años? Y no solo en el yo, sino en el mí.
También ¿mi esposa acaso tendrá un hijo a los 90 años? Se desenfoca del Dios Todopoderoso y ahora se enfoca en Él mismo, en su realidad, en su circunstancia. Iglesia, ¿acaso no hacemos lo mismo de vez en cuando? ¿Acaso no de vez en cuando, a pesar de que Dios ya se ha manifestado en nuestras vidas, quitamos los ojos del Todopoderoso y nos enfocamos en el yo y en el mi realidad? Y recuerden, Dios no solo le había dicho a Abraham, yo soy todopoderoso, sino también se lo había demostrado incontables veces en Egipto. A pesar de que Abraham la regó también ahí, Dios lo libra e incluso lo bendice y sale rico del Egipto, a pesar de que había cometido un error. ¿O se recuerdan de la gran guerra del Mar Muerto, en el cual Abraham sale victorioso ante casi 9 reyes que estaban en conflicto? Abraham salió victorioso. Dios ya le había mostrado físicamente de que era fiel con él. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo a nosotros? Que a pesar de que Dios ha sido fiel con nosotros, ha mostrado su poder, tendemos a desenfocarnos y empezarnos a enfocarnos en el yo. Yo no creo que tengo la capacidad para lograrlo. Yo no creo que pueda cambiar. Yo no creo que Dios quiera nada conmigo. O también a veces nos desenfocamos de Dios y nos enfocamos en el mí. Mi circunstancia es muy difícil, no creo que Dios pueda arreglarlo. Mi esposo, mi esposa, no creo que pueda cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así Dios ha mostrado que Él es poderoso y fiel a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo digo con mucho amor y desde parte del Señor como un mensaje especial para ustedes, especialmente aquellos que llegaron aquí a través de dificultad. Cada vez que me siento con uno de ustedes y me cuentan la travesía por la cual pasaron y llegaron a este país, me sorprende lo que Dios hizo en sus vidas. Cómo los protegió pasando no solamente un país, otro país, una frontera, otra frontera, y Dios los guardó y los resguardó, porque Él es Dios todopoderoso y fiel. Pero a veces también me sorprende cuando después de tener esa conversación con ustedes y me platican de un Dios todopoderoso, de repente cambia esa perspectiva y ya acá viven con temor. Porque tal vez el rey de esta nación, el rey terrenal de esta nación, está tomando unas decisiones que tal vez nos pongan en tensión. Pero iglesia, hay que recordar que el Rey de Reyes sigue en su trono. Y ese es Jesucristo. Dios es todopoderoso. Si te has desenfocado de la realidad de que Dios te protegió en esa travesía y ahora estás acá, vuélvete a enfocar que Dios ya ha sido fiel y Dios es todopoderoso y Él te puede cuidar ahora que estás aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Continuamos. Y dice la Escritura: pero Dios le respondió: no, Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, y tal como me has pedido, haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. Digan conmigo, dentro de un año. Eso va a ser importante más adelante. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Dios responde con un rotundo no. No, ese no es mi plan. Porque ¿qué sucede cuando nos desenfocamos del Dios Todopoderoso y empezamos a enfocarnos en nosotros? Empezamos a tomar malas decisiones. ¿Cuál fue el instinto de Abraham? Que Ismael sea el que viva bajo tu bendición especial. El que ya nació, el que ya estoy viendo con mis propios ojos, el cual yo ya intervine en tu plan y ya logré hacer algo. A ese bendice y cumple tu promesa.
cuando nos desenfocamos del Dios poderoso, no solo desobedecemos y nos falta fe, empezamos a tomar malas decisiones. Un patrón que ya vemos observando en Abraham desde el inicio de su historia, ¿verdad? Tiene miedo de que lo pueden matar en Egipto, miente acerca de su esposa. Viene gran hambre, no se queda en Canaán, se va a Egipto. ¿Sí? Ese patrón ya venía pasando en la vida de Abraham. Lo platicamos, no veo que se cumpla la promesa. Sara me está proponiendo resolver esto de otra manera, hagámoslo. Abraham se desenfoca y quiere actuar de vuelta incorrectamente, pero gracias a Dios, Dios interviene con un rotundo no. ¿Cuánto les encantan las escrituras? Es increíble, yo me reí muchísimo cuando estaba leyendo. Dios simple y sencillamente dice, no. Hermanos, el no de Dios también bendice. El no de Dios también bendice. Porque a pesar de que no está sucediendo lo que queremos ver, al fin y al cabo se está cumpliendo su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la Escritura. Pero no se queda ahí. Miren lo que sucede. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham, y dice ahora el 23: ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los varones de su casa, tanto los que habían nacido allí como los que había comprado, y los circuncidó, cortándoles el prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13. Tanto Abraham como su hijo Ismael fueron circuncidados ese mismo día. Y también los demás varones de la casa, los nacidos de ahí y los comprados como siervos, todos fueron circuncidados junto con él ese mismo día. Abraham responde. Abraham escucha la voluntad de Dios y Abraham responde. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Abraham a responder en fe? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue? Yo propongo que fue haber conocido la voluntad de Dios. Antes de que Dios le dijera exactamente cada detalle, cuándo sería, en un año vendría, le dijo incluso el nombre de ese hijo que vendría, Isaac, le dio cada detalle a Abraham. Abraham conoció la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios nos reenfoca, nos estimula a tener fe y a obedecer aún cuando sea doloroso. Creo que el domingo pasado ya hablaron de circuncisión, así que no voy a hablar yo de eso. Pero conocer la voluntad de Dios nos reenfoca. Después de que Dios le dice su plan, seguro que Abraham dijo, recuerdo, estoy ante el Dios Todopoderoso. Si Él dice, eso será. Lo reenfocó, le dio fe. Y ahora está diciendo, si el Dios Todopoderoso me lo está diciendo, tiene que suceder. Si Él me está diciendo, en un año regresaré, eso debe de pasar. Y ese mismo día, después de levantarse de estar postrado y adorar al Señor, corre y hace y obedece y cumple con la marca del pacto. Hermanos, conocer la voluntad de Dios ahora en nuestros días, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve pasando tiempo con la palabra de Dios. Abraham tenía esa bendición de escuchar la voz audible de Dios o de una manifestación de Dios presente a su vida, y nosotros tenemos la misma oportunidad. Esta es la voz escrita de Dios. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Lea la palabra de Dios. Usted quiere reenfocarse, dejar de concentrarse en el yo y en el mí y concentrarse en el Todopoderoso. Conozca al Todopoderoso a través de la Escritura. ¿Sí? Conocer la palabra de Dios nos reenfoca, nos estimula fe y nos lleva a la obediencia. Santiago lo dice, una fe sin obras es una fe muerta. De nada nos serviría seguir pretendiendo que somos creyentes si al final no hacemos la voluntad del Todopoderoso y nos concentramos en hacer nuestra voluntad. Pero entre más pasemos uno a uno, cara a cara con su palabra,
nos vamos a reenfocar, vamos a estimular nuestra fe y vamos a obedecer cada día más la palabra de el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, terminamos la primera parte. Ahora sigue el capítulo 18. ¿Qué aprendimos hasta ahora? Aprendimos que Dios tiene un plan perfecto y que Sara estaba incluida. Aprendimos también que a veces nos desenfocamos del Todopoderoso y nos enfocamos en nosotros. Y la manera de revertir eso es a través de conocer la voluntad de Dios en su palabra. Vamos a la segunda parte. Y la segunda parte la he titulado ¿Dónde está Sara? ¿Están listos? Vamos al capítulo 18 y dice así: el Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del robledo que pertenecía a Mamre. Un día Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en una señal de bienvenida. Mi señor, dijo él. Se hizo colombiano de repente Abraham. Mi señor, no entendieron el chiste. Bueno, mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un ratito y descanse bajo la sombra de este árbol mientras le traen agua para lavarse los pies. Ya que han honrado a su siervo con esta visita, permíteme prepararles una comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara: apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásalas y hornea pan. De colombiano se volvió mexicano. Todos los mexicanos le decimos a la última hora a nuestra esposa que llegó visita. Y dice así: luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo listo, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada, era de Monterrey, y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendió bajo la sombra de los árboles. ¿Qué está sucediendo aquí? Leí toda la narración completa porque no voy a centrarme mucho en lo que sucede aquí, sino en lo que pasa a la hora de que alguien pregunta por Sara. Pero bueno, vamos a detenernos tantito para poder explicar qué está pasando aquí. ¿Quiénes son estos 3 hombres? ¿Recuerdan hace como 3-4 semanas el concepto de tipología? ¿Sí? Y tipología era una imagen, una ente o una persona que reflejaba algo que podrías usar en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan eso? Aquí está sucediendo algo diferente. No es una tipología. Ahora estamos viendo algo que se conoce como una teofanía o cristofanía. ¿Y cuál es la diferencia? Una teofanía es una manifestación o aparición visible de Dios. Y la cristofanía es lo mismo, una manifestación o aparición visible, pero de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, hay una posibilidad, y muchos de los eruditos todavía están debatiendo, ¿fue Dios el que se apareció en una aparición, en una manifestación física, o fue Cristo? Ahí todavía no hay un consenso, pero de que es Dios o Cristo, es Dios y Cristo. Y los otros 2 que la acompañan, porque sean 3 hombres o como hombres, son ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Lo va a aprender la próxima semana porque empiezan a hablar el texto acerca de esos hombres. Pero mientras tanto, lo que sucede es tanto o Dios o Cristo junto con 2 ángeles se le aparecen a Abraham. Abraham reconoce y responde otra vez en adoración y les pide: quédense conmigo, quédense un tiempo conmigo, por favor, ya que me han visitado. Corre, busca a su esposa y le dice: rápido, hay que preparar comida, busca un siervo, rápido, vamos a hacer una carne asada, necesito recibir a mis invitados. Eso es lo que sucedió en resumidas cuentas. Pero en lo que yo me quiero concentrar es en la siguiente parte. Dice así: ¿dónde está Sara, tu esposa?, preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá
un hijo. Diga conmigo, dentro de un año. Es la segunda vez que decimos esto, ¿verdad? ¿Sí? ¡Wow! ¿Sí? Uno de ellos pregunta por Sara, ¿dónde está tu esposa? Y mire lo que sucede. Lo más seguro es que Sara no es parte visible de la conversación, sino que Sara está dentro de la carpa tratando de escuchar qué está sucediendo. Sí, está a lo mejor todavía cocinando, está todavía a lo mejor preparando algo, pero está curiosa de ver, de escuchar qué está sucediendo. Y continúa el texto y dice, si Sara escuchaba la conversación desde la carpa, no voy a hacer ningún chiste referente a que la mujer estaba escuchando una plática. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió, muy parecido a lo que sucedió con Abraham. Se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Vemos aquí que Sara responde muy parecido a Abraham. Pero tengo la sospecha que no solo Sara responde desenfocada como Abraham, pero lo más seguro es que Sara responde desinformada. Es un poquito diferente. ¿A qué me refiero con desinformada? Si se dan cuenta, a lo largo de la historia no hay registro si Sara escuchó alguna vez que Dios le prometiera a Abraham un pacto. Es la primera vez que escuchamos o que vemos en el texto bíblico que Sara se está enterando posiblemente de la noticia. No solo responde desenfocada, responde desinformada. Dos cosas pueden pasar aquí. Número uno, puede ser que Abraham no ha podido convencerla. Puede ser que Abraham no ha podido poder compartir su fe y poder compartir lo que él cree que va a suceder. Puede ser eso. Puede también ser que Abraham nunca le comentó con precisión a su mujer lo que sucedería. Ambas opciones nos dejan en lo mismo. Sara estaba desinformada. Pero Dios seguía teniendo un plan con ella. ¿Por quién pregunta este ser? Ya sea el ángel, o sea Cristo, o sea Dios. ¿Por quién pregunta? ¿Pregunta por Sarai o pregunta por Sara? ¿Por quién pregunta? Por Sara. Pregunta por aquella que iba a ser madre de muchas naciones. El plan seguía igual. Dios seguía reconociendo en ella que ella iba a ser parte del pacto y parte de la promesa. ¿Dónde está Sara? Y luego sucede lo siguiente. Continuamos en el texto. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Y él dice, regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Regresaré en un año y Sara tendrá un hijo. Dios está reiterando su poderío. No solo está informando a Sara de lo que va a suceder, sino que está recordando una vez más, yo soy el Dios Todopoderoso. Y esto es casi como finaliza la conversación completamente. Entonces no solo arranca Dios en el capítulo 17:1 diciendo yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, sino que ahora en el capítulo 18 quiere terminar y volver a reiterar, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y esta mañana esa misma pregunta te hace el Señor. ¿Acaso hay algo imposible para mí? ¿Será que todavía o estás desinformada o estás desenfocado o estás desenfocado o estás desinformado? No importa lo que está, por el motivo que tu corazón está confundido. ¿Acaso
¿piensas o sigues pensando que hay algo imposible para mí? Iglesia, hagámonos esa pregunta el día de hoy. A pesar de que Dios ya nos ha mostrado una y otra vez, ¿seguimos luchando con el yo y con el mí? ¿Seguimos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestra realidad, en vez de enfocarnos al Dios Todopoderoso? Y miren lo que sucede después. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Y dice Sara: no, yo no me reí. Pero el Señor dijo: no es cierto, sí te reíste. Y así se acaba la historia. ¡Wow! También me volví a reír. No, todavía no termino, pero también me reí. Así como me reí con el no de Dios, me encanta cómo la Escritura ahora dice: no, sí te reíste. Sara, queriendo esconderlo porque tenía temor, Dios le dice: no. Y lo más seguro es que eso está sucediendo con Sara dentro de la carpa. Y aún así dice que se rió en su interior. No se sabe si es una risa audible o es una risa en la cual la Escritura está interpretando también como Abraham, que tenía incertidumbre dentro de su corazón. Por eso tuvo temor Sara, porque ella estaba dentro de la carpa. Nadie sabía lo que estaba pensando ella o lo que estaba diciendo, y allá por afuera dice: ¿por qué se rió? Imagínate, Sara así como que: ay, no me meto con los platos. Me escuchó. No me reí. Y luego el Señor: no, sí te reíste. Obviamente tuvo miedo, porque Dios estaba otra vez demostrando que no solo Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo escucha. ¿Cuántos pueden dar gloria por un Dios que es todopoderoso, todo lo ve, todo lo escucha, todo lo puede? En tu vida todo lo puede. Y a pesar de que podamos decir: no es cierto, no es cierto, no soy mentiroso. No, sí es cierto. No es cierto, yo no soy chismoso. No, sí eres chismoso. No es cierto, claro que yo creo que Dios puede. No has creído en los últimos años que yo puedo. Y así podría seguir y seguir adelante. Pero hoy quiero cerrar, y cierro un poquito antes porque vamos a tener Santa Cena juntos. Pero quiero decirte que el mensaje principal del capítulo 17, versículos 15 hasta el 18:15, es reiterar de que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Y también conoce tus temores, conoce tus dudas, tus debilidades, tu circunstancia, conoce tu pecado. Y aún así quiere visitarte. Aún así quiere estar involucrado en tu vida. Aún así quiere estar en tu corazón. Aún así. Y si recuerdan esa frase que íbamos a continuamente a repetir juntos, era la frase de regresaré. Regresaré es la frase que continuamente Dios repite en este pasaje. Regresaré en un año. Regresaré en un año. Regresaré. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué nos demuestra? Que Dios es fiel. Dios va a cumplir su palabra. No importa cuál sea la circunstancia, no importa en qué condición estás de vida, no importa incluso todas las veces que puedes desobedecer a Dios, Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Y hoy quiero hablarle a dos personas en particular antes de orar y pasar a la Santa Cena. Quiero hablarte a ti que tal vez hoy estás como Abraham, desenfocado, o incluso como Sara, con temor, porque Dios sabe quién eres y lo que has hecho. Y quiero hablarte a ti porque Dios hoy
ha decidido a venir a recordarte que Él es todopoderoso y que si te enfocas en Él, Él será fiel para cambiar tu circunstancia. Y si tú eres alguien que tiene temor y no se ha acercado a Dios, es que me da miedo. ¿Será que Dios puede fijarse en mí? ¿Será que Dios pueda perdonarme todo lo que he hecho? ¿Será que Dios aún tiene un plan conmigo? De hecho, pastor, tengo que confesarse, tenía miedo de venir a la iglesia. Vengo otra vez de invitado. Ya había años que no había venido a la iglesia. Tengo miedo de toparme con la realidad de que tal vez Dios no me quiera ayudar a mí. Pero Dios hoy te quiere decir: no solo he regresado, siempre he estado. Siempre he estado buscándote, siempre he estado listo para abrazarte, siempre he estado listo para cambiar tu vida. Yo, el Dios Todopoderoso, también soy un Dios cercano. Y hoy es el día y la oportunidad para ti para ponerte a cuentas con Él. ¿Por qué no te pones de pie conmigo esta mañana, iglesia? Vamos a hacer 2 oraciones especialmente. Primera oración, vamos a reaccionar a esta enseñanza y pedirle perdón a Dios si es que hemos estado últimamente desenfocados. Y vamos a pedir que en arrepentimiento, que nos ayude a que nuestro corazón se vuelva a alinear y a enfocarse en que Él es Dios Todopoderoso. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque una vez más nos has recordado, Padre Santo, cuánto nos amas, cuán fiel eres, Padre Santo. Esta mañana nos has recordado que a pesar que podamos desenfocarnos y dudar en ti, a pesar de que nos has mostrado una y otra vez cuán fiel eres con nosotros, Señor. Tal vez me he desenfocado, pero hoy, Padre, me arrepiento, Señor, y pido que tu Espíritu Santo vuelva a alinear mi corazón contigo, Padre. Amén y amén. Y ahora, para aquellos que tal vez no han depositado su vida a los pies de Jesucristo, o vienen con temor, o han tenido miedo de reconectarse con Dios, esta es tu oportunidad y este es el día para reencontrarte con Dios. Oremos. Padre, hoy confieso, Señor, que he estado alejado de ti. Confieso, Señor, que he tenido miedo, Señor, que he dudado de que tú me puedas perdonar, que he dudado que puedas hacer algo tú con este pecado que he llevado cargando muchos años, Señor. Pero hoy, Padre, he escuchado que eres un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo ve y un Dios que me ama y me perdona. Hoy confieso mi pecado delante de ti y pido que ahora gobiernes como Dios Todopoderoso en mi vida. Amén.